Familia, buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es Testigos de Jesucristo. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en familia una vez más, porque tú has puesto en nuestro corazón la disposición para buscar de ti todas las noches, Señor, noche tras noche, unido en familia, sabiendo que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, amado Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás acá con tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo estas palabras. Tú estás acá, Señor, con tu Santo Espíritu, trayendo revelación y entendimiento de tu palabra. Te damos gracias por permitirnos crecer, Señor, en el conocimiento que tenemos de ti. Gracias por permitir que nuestro entendimiento sea renovado, Padre Santo, para que podamos comprender cuál es la dimensión, Señor, de tu inmenso amor y de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primera de Juan 5, 11, 12. Vamos a hablar de los testigos de Jesucristo. Primera de Juan 5, 11, 12. ¿Y qué es lo que han dicho? Que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. La Reina Valera dice, y este es el testimonio de lo que vamos a hablar. Este es el testimonio de lo que hablan los diferentes testigos que vamos a ver el día de hoy. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida nos la ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el testimonio. Y hoy vamos a ver quiénes son estos testigos que nos dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Vamos a ir a Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 33. Juan 5:33. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio su testimonio que tiene valor. En este capítulo 5 hablan de los testimonios de nuestro Señor Jesucristo y al primero que mencionan es a Juan. Aquí hace referencia a Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan capítulo 1 versículos 32 al 34. Juan capítulo 1 versículos 32 al 34. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Amén. Entonces aquí Juan el Bautista dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él había recibido a través del Espíritu Santo, él había recibido el conocimiento de que aquel hombre al que él iba a bautizar y sobre quien se posara el Espíritu Santo, ese era el Hijo de Dios. Entonces él pudo dar testimonio porque en el momento que nuestro Señor Jesucristo descendió a las aguas, él pudo ver cómo vino el Espíritu Santo en forma de tórtola encima de él. Y él pudo reconocer que este era el Mesías. Por eso él afirmó de Jesucristo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista fue uno de los testigos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y a través del cual nosotros podemos recibir la vida eterna. Pero en el versículo 34, ¿tienes ahí el 34? Juan 5:34. No se trata de que yo necesite el testimonio de un hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo no necesitaba el testimonio de un hombre. Él lo dijo para que nosotros seamos salvos, porque es un testimonio más y es un testimonio verdadero, es un testimonio que está en la verdad. Pero ¿por qué no necesitaba el testimonio de hombre? Él nos lo explica en el versículo 36 nos explica por qué. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues lo que el Padre me ha encomendado hacer es lo que estoy haciendo, y es lo que demuestra que el Padre me ha enviado. Amén. Entonces hay un testimonio mayor, y eran las obras que nuestro Señor Jesucristo realizó. Nicodemo, cuando fue a buscarlo en la noche, le dijo, Maestro, sabemos que tú eres enviado de Dios, porque ningún otro hombre hace las obras que tú haces.
Todos estaban maravillados con las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él resucitó a los muertos, Él sanó enfermos, Él tenía el poder para controlar las tormentas, Él caminó sobre el agua. Y nuestro Señor Jesucristo hizo tantas señales para que nosotros pudiéramos creer que Él era el Hijo de Dios. Mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 11, 41 y 43. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Amén. Entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo, previo al momento en que resucita a Lázaro de la tumba. Y Él le dice a Dios, él eleva la mirada a Dios y le da las gracias porque lo escucha. Pero Él dice: yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo a causa de esta multitud para que ellos crean que tú me has enviado. Las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo fue para que nosotros creyéramos que Él era el enviado, para que nosotros pudiéramos reconocer en Él el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y poder reconocer que a través de Él es el camino. Entonces, no solamente Juan el Bautista dio testimonio de Él, sino Él mismo a través de sus obras dio testimonio. Ahora vamos a leer lo que dice Juan 5:37. Y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor, pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su figura. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba el testimonio de hombres porque tenía las obras, pero también tenía el testimonio de Dios. Dios mismo dando testimonio de que Él era su Hijo amado. Vamos a ir a Mateo 3 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 al 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice la Reina Valera. Nuestro Señor Jesucristo fue anunciado como el Hijo de Dios. El mismo cielo habló, Dios habló y anunció que ese era su Hijo amado en quien tenga complacencia. Entonces no solo tenemos el testigo de Juan, tenemos el testimonio de sus obras, obras extraordinarias como ningún otro hombre, sino que también tenemos la voz de Dios desde lo alto, anunciando que ese era su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Pero no fue la única vez que se manifestó la voz de Dios. Vamos a ir a Mateo 17 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Mateo 17, 4 y 5. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Amén. Entonces aquí está hablando del momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos Juan, Pedro y Santiago pudieron presenciar esa transformación de Jesús gloriosa, lo pudieron ver resplandeciendo y vieron a estos dos, a Moisés y a Elías. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, a él escucha. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Jesús estaba en medio de la ley y los profetas, ¿sí? Y Dios dijo: a este escucha. ¿A quién debemos escuchar? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente en el bautismo dio testimonio, sino que también dio testimonio acá en la transfiguración. Y vamos a ver otro momento en el cual también el Padre dio testimonio desde lo alto. Vamos a ir a Juan 12, 28, 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que era un ángel le había hablado.
Amén. Amén, gloria a Dios. Esto fue en Jerusalén precisamente antes del arresto de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Él había entrado triunfal, Él estaba hablando en medio del pueblo y se escuchó esta voz. Nuestro Señor Jesucristo dijo, glorifica tu nombre. Y una voz desde el cielo dijo, ya la he glorificado y la volveré. Y lo glorificaré otra vez, anunciando la obra redentora que se iba a hacer a través de la cruz. Entonces nuestro Dios, nuestro amado Padre, dio testimonio de su Hijo, Él mismo. Pero también vamos a continuar en Juan 5:39, ¿quién más da testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Ustedes estudian con cuidado las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Amén. Entonces las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. Toda la Biblia se trata de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento hacía referencia a su venida, a la primera y a la segunda venida. Y el Nuevo Testamento da también testimonio de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces toda la palabra da testimonio de Él. Mira lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron de las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo resucitado en el camino a Emaús, hablándole a dos de sus discípulos. Y Él les explica, todo el camino les estuvo contando cómo toda la ley de Moisés y los profetas hablaron de Él. Hay más de 300 profecías de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y todas estas profecías fueron cumplidas al pie de la letra con una exactitud increíble. Como el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, en el momento de morir, Él tuvo sed y pidió que le dieran de beber. Tengo sed. Eso estaba profetizado. Fue traspasado, también fue profetizado. Que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, también fue profetizado. Que iba a entrar a Belén, a Jerusalén, montado en un burrito. Todo eso fue profetizado. Que iba a nacer en Belén, que iba a ser llamado Nazareno, que iba a ser llamado el Hijo de Dios. Son 300 profecías que hablaban de nuestro Señor Jesucristo y todas fueron cumplidas. Todo estaba en las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a 1 de Juan 5 y vamos a leer los versículos 6 al 8. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo proclamó con voz desde el cielo en el momento que lo bautizaron y también cuando moría. No solo en su bautismo, sino también en la hora de su muerte. Y el Espíritu Santo, siempre verás, lo afirma también. Así que tenemos 3 testimonios: la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, la voz que habló desde el cielo cuando bautizaba a Jesús y la voz que habló poco antes de su muerte. Y todos afirmaron lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí está mencionando otro testigo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora ahora en nuestros corazones para darnos testimonio de que Él es el Hijo de Dios y de que ahora nosotros también en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Entonces tenemos testigos, la palabra de Dios, tenemos testigos, el Espíritu Santo, tenemos testigos a Dios mismo, su voz desde el cielo, tenemos testigos a hombres como Juan el Bautista que dieron testimonio de Él. Y todos ellos daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de la carne y la sangre. La Reina Valera habla de la carne y del agua y la sangre, perdón. Habla del agua y la sangre. Agua refiriéndose al momento del bautismo, cuando la voz del cielo anunció, y refiriéndole a la sangre, a este momento previo en que fue crucificado, pero también viene a manifestar de que Jesucristo se hizo hombre. Él fue hecho hombre con cuerpo y fue sacrificado y fue entregado y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. En el momento de la crucifixión, el cielo se oscureció. Los 4 evangelios hablan de eso. El cielo se oscureció desde la 6ª hora, es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. El cielo se oscureció y en el momento de su muerte la tierra se estremeció, hubo temblor y un velo
el velo del templo, el que separaba el lugar santo al lugar santísimo, ese velo se rompió de arriba abajo. La presencia de Dios que antes moraba en el tabernáculo, que antes moraba en el templo, ¿sí?, salió de ahí. Dios dio testimonio de su Hijo amado. Entonces tenemos suficientes testimonios. Mire lo que dice Juan 15, 26 al 27. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Amén. Entonces no solamente el Espíritu Santo da testimonio, sino que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para que también nosotros, los discípulos de Cristo, demos testimonio. Los apóstoles dieron testimonio de Él y por eso está el Nuevo Testamento. Pero nosotros como discípulos de Cristo también damos testimonio de Él. Mira lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Nosotros recibimos poder cuando somos llenos de la presencia de su Santo Espíritu, cuando su presencia es derramada sobre nosotros, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, llenos de su presencia, nosotros recibimos poder para ser testigos. Y dice, en toda Judea, Judea se refiere a nuestra casa, a nuestra familia, a lo que estamos haciendo. Samaria se refiere a nuestras amistades, a nuestros círculos cercanos, las personas que nos conocen, nuestros conocidos, y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Es responsabilidad nuestra. Entonces tenemos al Padre que da testimonio de su Hijo, tenemos al Espíritu Santo que da testimonio de su Hijo, la palabra de Dios que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a hombres como Juan, Juan el Bautista, que dieron testimonio, los discípulos de Cristo que dieron testimonio de Él, nosotros que damos testimonio de Él, e incluso los demonios dieron testimonio de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 8, 28, 29. Jesús sana a 2 endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, los hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Hay un tiempo establecido por Dios y ellos lo saben y ellos conocían a Jesús. Satanás conocía a Jesús, quién era el Hijo de Dios, y él pensó vencerlo, pero no contaban con la astucia de Dios. Bueno, para terminar vamos a ir a 1 Juan 5 y vamos a leer los versículos 9 y 10. Y si aceptamos el testimonio de los hombres que compadecen ante los tribunales, ¿cuánto más no hemos de creer en la gran afirmación de Dios, que Jesús es su Hijo? Creer esto es aceptar este testimonio en lo más íntimo del corazón. No creerlo equivale a llamar mentiroso a Dios, pues es no creer lo que Él ha dicho acerca de su Hijo. Amén. Dios Padre dio testimonio de su Hijo y nosotros creemos su testimonio. Tenemos su palabra que nos da testimonio de su Hijo. Tenemos su Santo Espíritu que mora en nosotros, que da testimonio de su Hijo. Tenemos las Escrituras, tenemos los apóstoles, tenemos a Juan el Bautista, tenemos suficiente para tener confianza y credibilidad en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es verdadero, su Espíritu es el Espíritu de verdad y su Espíritu no miente. Dios no miente porque va en contra de su naturaleza. Jesús es el Hijo de Dios a través del cual nosotros podemos recibir vida eterna. Y esta vida la recibimos por fe en Él, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo vino a redimirnos de nuestros pecados, a pagar con su sangre el precio de nuestra salvación. Nosotros debemos creerlo porque Dios da testimonio de Él y nosotros creemos en el testimonio de Dios.
Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, por hacernos comprender y entender que Jesucristo es el Hijo amado a través del cual nosotros podemos tener vida eterna. Te pedimos, Padre Santo, que todos aquellos que escuchan esta enseñanza reconozcan en su corazón que sea Santo Espíritu haciendo su obra, su ministerio, de persuadir a todas las personas, a todos los hombres del pecado que es no recibir a Cristo como el Señor y Salvador, de convencerlos del pecado es no creer en Cristo, no creerte a ti, Señor. El primer pecado fue no creer en Dios y ese es el mayor pecado. Por eso nosotros creemos en ti, Padre Santo, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que somos, rendimos nuestro ser a ti y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y hoy lo confesamos con nuestra boca, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, porque tu Santo Espíritu nos llena de poder, hemos sido llenos de poder para compartir este testimonio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en nuestra familia, en nuestros conocidos y hasta lo último de la tierra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.